En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Bienvenidos a una entrega más del podcast. A estas alturas ya sabéis que vamos a hacer un recorrido que nos llevará por las últimas novedades, la competición y, en este caso, la segunda parte de un reportaje sobre la vida personal de Soichiro Honda que empezó en el episodio anterior y que terminaremos en este. La moto, como ya os imagináis, es la Africa Twin. Justamente hace un mes conocíamos cómo era la versión Adventures Sports, que se ha orientado un poco más al asfalto, y ahora el gran Santi Ayala nos va a contar cómo ha cambiado la Africa Twin en su versión 2024. El piloto que nos va a acompañar hoy es uno de los 3 mejores del mundo en trial, Gabriel Marcelli, integrado en el equipo oficial del Repsol Honda Trial Team. Uno de los jóvenes que tiene como misión destronar a Tony Bow, aunque sea su compañero de equipo. Vamos a escucharlos. Os contamos cómo es la nueva Africa Twin. Sigue siendo un conjunto equilibrado, perfecto, con prestaciones, con fiabilidad, con rendimiento. Te deja con una sonrisa. Muy Honda. Seguiremos con la historia nunca contada de Soichiro Honda. Él decía siempre que prefería a gente sin títulos, pero con carácter y con ideas dinámicas, a alguien con muchos títulos, pero que solamente quería recibir órdenes. Y conoceremos a Gabriel Marcelli. Mis inicios realmente fueron en motocross y en enduro. Yo no salté al trial hasta que tenía 8 o 9 años más o menos y fue de rebote. Yo no, en mi cabeza no estaba hacer trial. Mi padre de hecho nunca había hecho trial. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. La prueba del mes. Si nos seguís desde el principio, sabréis que no es la primera vez que Santi Ayala está con nosotros. Es el director de la revista Moto Verde, narrador en televisión, comentarista de eventos y muchas más cosas que me llevaría todo el programa a explicar, pero desde luego es un gran conocedor de la Africa Twin. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme de nuevo a esa voz fantástica que es la del Romer. Un placer tenerte aquí, Ayala. Que te acabas de bajar, pero hace unas horas o un día escasamente, de la Africa Twin que habéis probado en Granada. ¿Cómo ha sido la presentación? Ha sido una presentación muy chula, muy auténtica aventura de la Africa Twin, de la CRF 1000L, la que es un poquito más orientación off-road, que hay que recordar a la gente que este año se diferencia más la Africa Twin, Adventure Sports con llanta de 19 delante, CRF 1100L, llanta de 21 y llanta de 18. Aventura extraordinaria, recorrido por la zona de Granada, desierto de Gorafe, mucha gente lo conocerá, el Geoparque de Granada, pista, todo off-road, zonas de esas rotas, bueno, pasamos por una zona de agua, pero vamos, lo que viene a ser rieras, lo que viene a ser muy entretenido el recorrido, muy bien escogido por la gente de PLK, de Piliki y de Honda España, y escenario excepcional para descubrir la moto y para descubrir esas novedades que tiene la moto. La verdad es que además hizo un día muy bueno, con viento, muy bueno, trail del bueno. O sea, de esos que te lo has pasado bien, de esos días que disfrutas, ¿no? De esos días que disfrutas y de esos días que además vas con una moto que te hace disfrutar, con lo cual el binomio, la suma de las dos partes, pues te deja que acabas la jornada con una sonrisa y dices, casi hicimos 200 kilómetros y dices, ¿y por qué no más? ¿No? Oye, y un inciso antes de volver a la África, cuéntanos cómo está Moto Verde. Bien, Moto Verde está bien. La verdad es que aunque a la gente le sorprenda, resistimos, somos la resistencia a la prensa del papel, tanto Moto Verde como motociclismo. Tenemos una base de lectores veteranos, eso es verdad, pero que nos siguen fielmente y ahí estamos, en una resistencia, en un equilibrio bastante positivo y sobre todo ahora también funcionando muy bien todo lo que estamos haciendo de especiales de motos clásicas. Hay una respuesta extraordinaria y hay un cliente que le gusta leer, que le gusta ver reportajes chulos de clásicas. Estamos todavía verdes, forever young. Esa actitud. Pues todo el mundo al kiosco a comprar las revistas de Motorpress. No Motorpress, de Sportpress. Será así, Sport Life Ibérica. Pero Life, tú calla Ibérica. Que esto seguirá siendo igual Motorpress, igual que tú quedaste como el director leyenda de la revista Motociclismo. Eso no cambia. Santi, empecemos por la ergonomía, que ha cambiado, ¿no? Con un nuevo asiento, si no me equivoco, y una pantalla regulable en 5 posiciones. Bueno, sobre todo
lo que han hecho en esta nueva versión es una actualización, evidentemente no es una reforma, pero sí es una actualización que hay modificaciones en prestaciones, en estética y en detalles que aumentan la funcionalidad del confort. Han escuchado lo que quería la gente y una de las cosas que demandaba la gente para esta Africa Twin CRF 1100L era pantalla regulable en altura para poder tener, pues eso, la protección de la pantalla cuando vas en carretera o en pista de la matinal fría, como nos ocurrió ayer en Granada, que helaba, a las 8 de la mañana estaba helado, o pantalla baja para poder tener buena visibilidad cuando vas en off-road, cuando vas de pie. Es una pantalla que ya tenía la Adventure Sports, pero aún así mejorada por dos motivos. Una, porque está hecha con un nuevo material que se llama Duravio, que bueno, pues se evita o se raya menos, se desgasta menos que el material anterior, y otro porque las posiciones de la pantalla se han mejorado y, por ejemplo, en la posición más baja, en off-road, no molesta en la visibilidad o interfiere menos en el campo de visión. Entonces, en ese detalle interesante, la ergonomía un poco mejorada, pero sigue siendo sobre todo una moto que es muy cómoda, sin duda alguna, y también pues esa visibilidad que aporta al cuerpo el asiento ese nuevo, con un nuevo acolchado que es de un poco más grueso y con densidad optimizada. En definitiva, pues al final el uso de las motos trail son de horas, de kilómetros, ganar en confort. Y en cuanto al motor, también se ha trabajado en él para que haya más par en bajos y medios, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido en la práctica? Sí, es una de las mejoras en el bicilíndrico de 1084. Ha aumentado no la potencia, porque la potencia sigue siendo la misma, pero sí el par, un 7% de par máximo. La potencia sigue siendo 101 caballos, pero ahora el par son 112 Nm, y sobre todo un detalle muy interesante, que es el par máximo aparece 750 vueltas antes, ahora es a 5.500 en vez de 6.250, que era antes. Tú sabes bien, Sergio, que eres un hombre que pilota, que cuando el par lo tienes más bajo, sobre todo para campo, te evita tener que estar jugando con el cambio. Es lo que ayer en la ruta se hace más confortable el uso. Puedes aprovechar más, como está el motor lleno en bajos, en medios, todo, aprovechar más la marcha, y sobre todo en trail, que ya sabes que se conduce mucho deslizando la rueda trasera, es mucho más progresivo, es mucho más cómodo y tiene un rendimiento mayor. También decir una cosa, que porcentualmente a lo mejor hay a quien no le parece que un 7% sea mucho. Yo digo que sí, que cambia el carácter de la moto, y que sobre todo, al ser en esos regímenes donde más se utiliza en campo, se nota mucho la diferencia. Si han tenido una moto anterior y la actual, o montan con las dos, lo notarán mucho. Y además ha nacido, el par viene de muchas cosas, ¿eh? O sea, lleva nuevos pistones, lleva otra biela, ha aumentado la relación de compresión, tiene un escape distinto, un nuevo silenciador que le da más alegría al motor, pero también le da un sonido distinto, más grave, y al final sobre la moto notas que es una moto con más recursos. Pero esa facilidad de uso, ayer lo disfruté muchísimo. Tercera, lo usas muchísimo en zonas reviradas, algo de segunda, pero puedes ir más despreocupado, ¿no? La verdad es que lo has explicado muy bien, para que todo el mundo se haga una idea, ¿no? De cómo cambia y cuándo necesitas ese cambio cuando llevas la moto en terrenos un poco más complicados. ¿Tu versión era DCT, me imagino, o también había motos manuales en la presentación? Teníamos las dos. Teníamos manuales y teníamos DCT. DCT con palanca de cambio, que es un extra, sabéis que es, los que no lo sepan, pero es un extra, que al fin no es un cambio como tal, sino que es un pulsador electrónico que va en el pie, pero que yo, por ejemplo, lo agradezco. Yo reconozco que el DCT me gusta mucho el sistema, pero cuando vas en campo, cuando tienes reacciones espontáneas de reducción o esto, la cabeza mía va al cambio, porque está acostumbrado a ello, ¿no? Claro, entonces con la sí. palanca de cambio lo uso. Las dos versiones es las que teníamos. Monté más quizás con la de embrague. Bueno, es un poco, me gusta más con el control de la moto, con el embrague para el off-road, pero reconozco que el sistema está muy bien. Y sobre todo también pudimos probar las novedades del DCT, que se ha actualizado. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar. Sí, sí. Se nota también, ¿no? El DCT. Se nota mucho. ¿Ese cambio? Se nota mucho. Y especialmente, o sea, primero se ha modificado para aprovechar ese aumento de prestaciones, ¿no? Reduce de marchas o cambia con una mayor anticipación y se hace más adaptativo al recorrido. No es fácil un DCT en campo. En carretera es difícil, pero al final
En carretera la inclinación, la curva, se hace de una manera. En campo, tú sabes, Sergio, la moto se va moviendo, de repente derrapa, de repente cruza. Entonces, ese aumento es distinto. Hay mejor detección de la curva, tiene un tacto más suave, es más natural, sobre todo entre primera y segunda, da más información al conductor. Y hay una cosa también que es destacada. Había muchos clientes, alguno dirá, ¿pero por qué se quejan de eso? Que se quejaban que cuando dabas gas de parado, Sí. la moto salía. Y tú dices, blanco y en botella. Lógico. Algo que esperabas, ¿no? Que iba a pasar. Claro, pero ha habido muchos clientes que se quejaban en el sentido como que entraba muy directo el DCT. Vale, pues Bien. ahora lo que ha hecho Honda ha sido darle como un intervalo. O sea, tú das gas y hay un pequeño retardo en la salida de la moto. A mí no me gusta tanto porque soy de campo y me gusta más esto, pero reconozco que da una suavidad que es distinta y en el uso diario, en semáforos o no sé qué, pues la gente va a tener ese primer delay en la respuesta del DCT. Han cambiado otras cosas también en el sistema, pero vamos, es una actualización de un sistema también, Sergio, no olvidemos que el otro día nos comentaban en la presentación Albert Cabero y José Peiro, que en la Adventure Sports, en la grande, el 63% de las ventas ya son DCT. Ya, esos datos son increíbles del DCT, cómo va creciendo con el tiempo, ¿eh? Y es un sistema exclusivo que solo tiene Honda y que ya está aplicado en 19 modelos de la gama, incluida esta CRF 1100 Africa Twin. También tiene electrónica, una electrónica que sí que comparte ya con, que es digamos un sistema más general, pero cuenta con la IMU de 6 ejes, ¿no? Que analiza el funcionamiento de la moto ahí de manera muy precisa y gestiona el control de tracción, el anti-wheelie, el ABS, los modos de conducción. ¿Qué te parecen a ti, tú que además conoces muy bien porque has explicado mucho esta moto, todas esas ayudas electrónicas que incorpora? Yo soy de los que estoy a favor de las ayudas electrónicas y de las que considero que sí tienen sentido en cuanto a esa posibilidad de con una misma moto tener muchas motos. Hay quien dice que no, yo considero que sí. También te digo que soy el primero que, por ejemplo, el control de tracción en campo ¿Qué haces? lo desconecto. Uf, pero ¿por qué eres bueno en el campo? Yo me lo dejaría. Sí, o el anti-wheelie lo desconecto, porque te gusta hacer caballitos. Claro. Y porque si sabes derrapar, pues... Pero esas ayudas reconozco que al usuario normal les viene muy bien. Y si cuentas con los modos de motor que lleva, más los 2 modos user, que puedes configurar la potencia del motor, el freno motor y la entrada de los sistemas de ayuda, es extraordinario. Al final, de lo que tienes lo aprovechas. Y yo voy cambiando de curvas, que no lo tienes, claro, como todo en la vida. No, es que no lo necesito. Bueno, o creas la necesidad y te convences de que no lo necesitas porque no lo tienes. Entonces, es muy fácil, muy predictivo utilizarlo y sigue siendo un sistema muy operativo e incluso el control de tracción en nivel 1, en nivel 2 para gente que pueda querer un poquito más de confianza que le dan. Te deja deslizar un poco, ¿no? En esos niveles, en el 1 te deja un poco de deslizamiento. Sí. Te deja aprovechar la moto y te deja sentir el funcionamiento. Luego, por ejemplo, en la DCT hay que contar también con la función G, la función Gravel, que hace como es como un sistema de actuación en el embrague que es más progresivo, es menos directo. Entonces, en campo también te ayuda para que la respuesta sea más suave. Mucha electrónica que tiene su operatividad y que tiene su funcionalidad y que... Bueno, exige eso sí, que yo en estas motos, antes decía el manual de instrucciones en otras motos es una estupidez, en estas motos hay que leer o por lo menos prestar atención a que te lo expliquen. Ahora antes de arrancar es verdad que yo también lo digo a veces que te tienes que poner las pilas y saber qué configuras, ¿no? Sí. Y Santi, para ti que eres un tío de enduro, todoterreno y que también has probado la mayoría de las trail, ¿el Africa Twin sigue teniendo ese espíritu aventurero y unas buenas capacidades off-road, hablando comparada con las otras trail? Sí. Ayer lo decía y lo sigo diciendo y me reafirmo. Y no es una opinión que tenga de ahora y que no cambio. Para mí, la Africa Twin sigue siendo la trail global mejor del mercado. Hay otras que tienen características de mayor potencia, respuesta de la moto más enérgica. Hay otras que pueden tener mejor agilidad, peso más bajo. Hay otras, perfecto. Es muy Honda, ¿eh? Es muy Honda en ese sentido de, podemos decir, no destacar en todo, pero ser la mejor en el conjunto. Y lo explico. Tiene un chasis que es súper equilibrado, de los que transmite confianza, de los que vas con mucha tranquilidad rodando. Tiene un motor que sus 100 caballos
son muy aprovechables, muy lineales, pero sobre todo con empuje. Entonces eso para trail que vas deslizando, aunque en asfalto de primeras te pueda decir, joder, no acelera como otras rivales, ¿no? Alguna italiana o alguna de estas. Ya, pero el conjunto es muy conseguido. Tiene una suspensión Showa que va muy bien y tiene unos frenos que son muy efectivos. Entonces en el conjunto sigue siendo algo lo que intentas buscarle un punto negativo destacado y no lo encuentras, que en otras rivales sí lo encuentras. Entonces es confortable, es estable, es bonita, con los colores que hay en esta gama este año, que solo hay 2 colores, rojo y negro. No se confunda la gente que hay una versión tricolor, pero esa es solo con la suspensión electrónica, que no se va a traer en España de esta versión, de la CRF 1100L. Sí se trae en la Adventure Sport. Adventure Sports. Y bueno, has hablado mucho de diferentes lugares. Hemos estado contigo hablando del Africa Twin en otras rutas que has hecho, o sea que te la has probado en diferentes terrenos, condiciones. ¿Dónde has disfrutado tú más esta moto? ¿En qué escenario? El de ayer es buenísimo. El de ayer, ese tipo de recorrido que es, imagínatelo, vas ahí en un cañón metido, giras revirado con regateras de agua que se ha comido, tienes que cruzar una, tienes que saltar, tienes que girarla. Un recorrido como el de ayer de pista, que tiene partes de pista buena, pero luego de pista rota, de trail, porque volvemos también un poco, Claro. que ahora mismo el trail hay una parte de... Extrema, sí. Como me gusta decirles a ellos con mucho cariño, de degenerados que van. En este tipo de recorrido te hace las cosas muy fácil y ganas confianza muy fácil. Yo además pongo un ejemplo ayer. ¿Cuántos éramos? Me parece que éramos 12 compañeros de prensa. Todos hicieron el recorrido. Y diréis, vale, es lo normal. Sí, pero no todos los compañeros de prensa se mueven muy bien en off-road. Y nos metimos en porque no son especializados, a lo mejor en off-road, ¿no? Como tú. Justo. Y entonces llegas a una zona de esos de cañones, rieras de arena suelta que hay que tener confianza, o zonas de agua con piedra suelta, y todos acabaron el recorrido perfecto por esa confianza que transmite la Africa Twin y por ese, bueno, todos los componentes que juntos dan este conjunto tan satisfactorio. Es verdad que íbamos ayer con algunas cosas, por ejemplo íbamos con los neumáticos con los Anaki Wild, que son más off-road, de serie viene con los Karoo Street. Este año novedad en esta moto son las llantas tubeless. Sobre esto podemos discutir todo lo que quieras, ¿eh? O sea, esto es sin fin. No, me refiero, llantas tubeless o llantas de... O no, ya. O Te no. iba a preguntar, pero digo... No, sí. Esto nos va a dar para otro episodio. Nos puede dar para otro episodio. Pero vamos, en resumen, tubeless. La gente lo quiere, pero yo, por ejemplo, soy a favor de lo contrario, de llanta no tubeless para campo, porque puedes montar, Vale. porque puedes montar muses, porque puedes montar un tipo de neumáticos de enduro que entra mejor en la garganta. Bueno, al lío. Aquí íbamos con los Michelin Anaki Wild y muy bien. Están homologados, o sea que es un neumático que no viene de serie, pero que los puedes montar y puedes pasar la ITV, y la verdad es que se comportaron muy bien ayer. Santi, da gusto escucharte porque eres profesional de la comunicación y conoces muy bien estas motos, así que estaríamos aquí contigo horas. Yo creo que tenemos que volver a hacer otro. Bueno, ¿sabes qué tenemos que hacer antes de nada? Montar en moto nuestra segunda tierra, hacer un poquito de enduro. Montar un moto un poquito ahí por el Bierzo, di que sí. Y por cierto, estoy ansioso por escuchar tus impresiones sobre una moto que vas a probar dentro de poco, esa CBR 600RR, porque la CBR 1000 Fireblade ya la has probado, pero la CBR 600RR, tú que eres muy de esa moto, y ahora que vuelve esa moto, estoy muy ansioso de escuchar el próximo podcast con tus impresiones, que no sé dónde vais a rodar, ¿en dónde? En Portimao. En Portimao, en Portugal, y ver un enamorado de esa moto que te sugiere la actualización, ¿no? Pues dentro de un mes lo vamos a contar aquí y antes, si te veo, te lo contaré en persona. Muchas gracias, es un placer tenerte aquí y espero que repitas pronto, Santi. Gracias a vosotros y espero que el mercado tenga mucha confianza en esta Africa Twin. Reconozco también, y ya para acabar, que no es fácil, porque la moto en sí viene a ser continuidad de lo que había desde 2020, que es cuando nació la CRF 1100, pero creo que deben entender, y con este podcast y otras informaciones, que hay una CRF que sigue siendo motivante y que, aunque otras marcas tienen también propuestas novedosas y agresivas, esta de Honda sigue siendo un conjunto
equilibrado, perfecto, con prestaciones, con fiabilidad, con rendimiento y bueno, te deja con una sonrisa. Muy Honda. Power of Dreams. Gracias, Santi. Un abrazo. Gracias. Hola, ¿me puedes decir cómo va a estar el tiempo estos días? Buena temperatura, mucho sol y aire fresco. Y la verdad es que lo disfrutarías mucho más encima de una moto Honda, tanto recorriendo la ciudad como de ruta a lugares remotos. Llega el tiempo de probar tu nueva moto Honda en la red de concesionarios oficiales de motocicletas Honda. El reportaje. Bueno, en el mes pasado estuvimos hablando con Gonzalo de Martorell, periodista especializado y locutor de radio, sobre, digamos, la infancia más desconocida de Soichiro Honda, el fundador de la marca. Estamos otra vez con Gonzalo para rematar esa historia. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros y de que os haya parecido interesante lo que os conté sobre un personaje que a mí de verdad me fascinó hace muchísimos años cuando leí su biografía, como es Soichiro Honda, sin duda uno de los más grandes visionarios de la industria del motor y sobre todo interesante porque quiso hacer las cosas a su manera. Bueno, habíamos hablado de cómo empieza, ¿no? De que era una persona rebelde, de que no le gustaba el camino establecido, de que era autodidacta también, ¿no? Eso es algo de su infancia curiosa y de su vida en general, ¿no? Sí, en general no le gustaba, ya lo hemos dicho, creo que lo dijimos, él no tenía mucha precaución hacia lo que ahora llamamos titulitis. Él era un hombre autodidacta, aunque también es verdad que cuando se da cuenta de que necesita más base teórica, no tiene ningún inconveniente en apuntarse a la escuela de ingeniería y ponerse a estudiar. Pero en general él fue un hombre que sí, que no creía mucho en la titulitis. Él decía siempre que prefería a gente sin títulos, pero con carácter y con ideas dinámicas, a alguien con muchos títulos, pero que solamente quería recibir órdenes. Entonces, en ese sentido, era un hombre, pues eso, sí, muy... Bueno, fíjate que cuando él empieza a trabajar en sus primeros trabajos, hacía de todo. O sea, como no tenía preparación, el dueño de la empresa, que era Yuzo Sawakiraka, le pedía incluso hacer de kakuro de sus hijos. Es decir, él realmente cuando empieza a trabajar no sabe hacer nada excepto ser hábil con una herramienta en la mano, ¿no? Y eso, bueno, pues eso, fíjate, al final le lleva pues a destacar. Pero él era un hombre, sí, totalmente autodidacta y además valoraba mucho a las personas autodidactas. Y bueno, suerte que también le dio por competir, lo contamos un poquito, suerte que no fue tan buen piloto como ingeniero y realmente lo tuvimos en la otra rama, ¿no? Porque podíamos haber perdido ahí a uno de los grandes diseñadores, visionarios e ingenieros de esta época, ¿no? Sí, como piloto de carreras, bueno, tampoco tuvo trayectoria porque él realmente le gustaba la velocidad. De hecho, él era piloto de avión, su hobby era la aviación. Él incluso después de dejar la compañía en el 73 con 65 años, sigue volando. Él se mueve habitualmente con avioneta y era un hombre que siempre estuvo fascinado por la velocidad, pero nunca tuvo efectivamente una trayectoria como piloto, entre otras razones porque probando un coche tuvo un accidente gravísimo y digamos que aquello le abrió un poco los ojos de que su camino iba por otra parte, ¿no? Pero sí que es verdad, él nunca tuvo una trayectoria como piloto, aunque siempre le fascinaron, ya lo explicamos, las carreras. O sea, él no entendía trabajar en motor, en el mundo del motor y no competir. Y fue quizás después de la guerra, ¿no? Eso que estuvimos contando, que él se tomó ahí su año sabático haciendo sus cosas. Su año whiskático. Ahí de repente hay un punto de inflexión, ¿no? Y él cambia ya y arranca, ¿no? Aprovechando lo que pasa en Japón, arranca, digamos, su carrera, su proyecto. Sí, bueno, fíjate, en esto también lo podríamos comparar con otro visionario del mundo del motor, como Enrico Piaggio, ¿no? Él se da cuenta que en un Japón absolutamente devastado por la guerra hay que darle un vehículo económico y barato a la gente para que pueda funcionar, ¿no? Y bueno, entonces tú ya habéis contado también la historia de cómo él pues compra los generadores de unas pequeñas radios militares, las acopla a una bicicleta, bueno, y crea la famosa chuchu con la que empieza todo, ¿no? Pero él lo hace un poco como respuesta a una necesidad que ve. No creo, de verdad, y lo he dicho alguna vez, no creo tanto que Soichiro Honda fuera un motociclista vocacional.
Creo que él lo que quería era, bueno, en un momento determinado, darle a la gente lo que necesitaba mientras se centraba en su verdadero objetivo, que era construir coches de Fórmula 1. Lo que pasa es que, fíjate, aquello, pues, en el sentido más positivo, se le va de las manos y acaba construyendo las mejores motos del mundo, ¿no? Pero yo creo que él no era un motociclista vocacional. A diferencia, por ejemplo, de Enzo Ferrari, que sí era un hombre con la vocación de construir coches, o Steve Jobs, con lo que os lo he comparado alguna vez, que tenía la vocación de acercar la informática a la gente, ¿no? Yo creo que él lo que quería era construir coches de carreras y máquinas de carreras, y las motos, bueno, pues se encuentra con la necesidad de darle a la gente algo. Y Gonzalo, ¿por qué hablaba de la mano izquierda y la derecha? Eso es muy interesante. Porque él tiene una gestión muy personal de la empresa, ¿no? Fíjate, con él, que aquí no hemos hablado de su gran socio de Fujiwara, que era quien realmente llevaba el día a día de la empresa, ¿no? Él era un soñador, un visionario, era alguien que quería dirigir desde la ilusión. ¿Por qué hablaba él de la mano derecha y de la mano izquierda? Pues porque él decía que él tenía una frase que decía: no me importa que la mano derecha sienta debilidad por la izquierda. Y ponía el ejemplo de que cuando queremos dar un martillazo, la mano fuerte, la que pega el martillazo, es la derecha, pero no sirve para nada si no hay una izquierda sujetando la pieza, ¿no? Entonces él lo que quería decir es que tanto el cerebro, tanto el músculo como la razón son importantes a la hora de gestionar una empresa, ¿no? Pero curiosamente él tenía siempre la mano izquierda muy presente, y habla muchas veces de la mano izquierda, porque él tenía en su mano izquierda 48 cicatrices, precisamente de golpes que habían acabado en su mano, y 2 de sus dedos habían perdido 5 milímetros en la punta, fruto de accidentes laborales. Es decir, él tenía un gran aprecio, él consideraba su mano izquierda un símbolo, ¿no? Un símbolo del esfuerzo al que había hecho para llegar donde estaba. Pero eso es algo que tampoco sabía mucha gente. Shuichiro Honda tenía 48 cicatrices de accidentes laborales en su mano izquierda. Qué dato ese tan curioso, ¿eh? Sí, por eso él habla esto de la mano derecha y la mano izquierda. La mano derecha es, digamos, la fuerza, y la mano izquierda la razón. Y él insiste y recuerda continuamente en que deben trabajar juntas, ¿no? Que razón y músculo deben trabajar juntos. Y luego también tiene muchas frases, ¿no? Has dicho, hay frases que lo describen, frases de él que se han quedado para la posteridad, como la que dijo de su propio funeral, ¿no? Hay muchas frases de él que le describen. Sí, él, por ejemplo, y en esto él tenía una mentalidad muy moderna y muy anglosajona. Él decía que lo mejor del fracaso es que te enseña a no volver a fracasar. Es decir, entendía el fracaso como un aprendizaje. No huía del fracaso, sino que lo utilizaba para aprender y para retomar las cosas con otro punto de vista, ¿no? Mira, él después también decía, hay que levantar la vela con la mano más fuerte, ¿no? Es decir, hay que ir a por las oportunidades, pero hay que estar preparado para esas oportunidades, porque la acción sin una filosofía es una arma mortal que no sirve para nada más que para engañarse. Sí, es decir, son conceptos muy modernos ahora, ¿no? De una gestión más humana, más empática. Él, de hecho, hablaba del liderazgo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? O sea, el liderazgo hacia adelante era donde otros ven obstáculos, hay que aprender a ver posibilidades. Y él abordaba el trabajo con una actitud muy exigente. De hecho, tan exigente que podía llegar a ver manotazos y palabras malsonantes con sus colaboradores si consideraba que no iban en la misma línea. Y eso, recordemos que en una cultura como la japonesa es terrible, o sea, se considera una grosería absoluta. Pero al mismo tiempo y después había ese liderazgo hacia atrás, que él llamaba liderazgo hacia atrás, que consistía en tener
empatía, consideración, simpatía hacia todo el equipo humano que trabajaba en Honda. O sea, a él le daba igual un CEO que el último conserje. Él consideraba que una empresa tenía que ofrecer calidez humana fuera del trabajo y mano dura en el trabajo. Y él consiguió muy bien que convivieran esas dos facetas. Él, por ejemplo, tenía una expresión que era: hay que instalarse en la mente de la gente, ¿no? Es decir, él lo que le pedía a sus ejecutivos era: poneos siempre a pensar en lo que la gente realmente aspira, no lo que necesita, lo que la gente aspira. Él rompía por completo la norma de que hay que darle al mercado lo que la gente quiere. No, él decía algo mucho más radical. Decía: oye, los expertos en tecnología, los expertos en cuestiones técnicas somos nosotros. No podemos decidir los productos en base a los clientes, que son los inexpertos. Nosotros tenemos que decirle a los clientes qué necesitan para mejorar, qué necesitan para ser más felices, qué necesitan para avanzar. Tenía, insisto, una mentalidad muy, muy moderna, porque esto ahora parece normal, pero, insisto, estamos hablando de Japón y estamos hablando de una cultura que hace de la discreción la regla máxima. Bueno, de hecho también hizo campañas de marketing súper rompedoras para la época, ¿no? Aquella de la Cube F-Type, ¿no? Con una mujer utilizando una modelo en la moto. O sea, se acercó mucho al pueblo de aquel momento, pero dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Y luego hizo cosas también que son excepcionales, ¿no? Como el Suzuka o dar el salto a la Fórmula 1 de repente de empezar a construir coches de una manera más o menos sencilla, ¿no? Sí, pero es que, yo insisto, yo creo que esa fue la gran vocación de Soichiro Honda. Él quería construir coches de carreras. Y bueno, cuando él entra en la Fórmula 1, él considera que ya ha cumplido, digamos, uno de sus grandes objetivos vitales. Y bueno, sí, ahí está, ¿no? Después la trayectoria de Honda en la Fórmula 1, pero que una marca japonesa intentase construir un Fórmula 1 y competir con él, por eso yo insisto tanto en poner en perspectiva las cosas respecto a la cultura y al año. Sería como si ahora, no sé, una marca china quisiera construir, es que de verdad no se me ocurre un ejemplo, pero una marca oriental quisiera construir, no sé, era algo absolutamente impensable para Occidente que Japón tuviera la capacidad de diseñar, de construir Fórmulas 1 ganadores. Y Soichiro Honda hace con la Fórmula 1 lo mismo que hizo antes con las motos. Es decir, llega al campeonato entre la extrañeza y la incredulidad y demuestra que en Japón pues se pueden construir coches de carreras y se pueden tener altísima tecnología, ¿no? Es decir, es muy importante pensar que fue el primero. Ahora es muy fácil que una compañía japonesa, pues, oye, aporte algo y a todos nos parece normal. Pero Soichiro Honda fue el primero que le demostró a Occidente, en el mundo del motor, que en Japón se podían hacer bien las cosas. Y luego, siguiendo con cosas súper curiosas de su carrera, él y Fujisawa, que tú has comentado que era un poco su mano derecha y cofundador de la marca, ¿no? Porque él ponía un poco la parte de las finanzas y de la visión de negocio desde otro ángulo. Él llegó a decir que sin Fujisawa hubiera quebrado Honda. Le dice: oye, sin Fujisawa, no, lo dice, sin Fujisawa Honda no existiría. Porque él era... Fíjate que esto es un poco como volviendo a la comparación con Steve Jobs, cuando Steve Jobs ficha a Scully, ¿no? Que era el director general ejecutivo de Pepsi-Cola, para que le lleve la gestión de la compañía. Porque, bueno, evidentemente las circunstancias son diferentes, entre otras razones, porque Fujisawa y Honda fueron amigos toda su vida y Scully y Jobs terminaron a tiros. Pero bueno, sí, la relación sí es parecida en tanto en cuando ambos eran visionarios, ambos eran genios, pero reconocían que no sabían gestionar una compañía.
Y Fujisawa, que venía de la Nakajima, que era el constructor de aviones de guerra más importante. Claro, había cerrado la Nakajima después de la guerra, lógicamente, estaba sin trabajo, y Soichiro Honda le ofrece pues unirse a esa idea loca que él tenía, y bueno, pues la verdad es que ya sabemos que es considerado el cofundador de la compañía, porque realmente sin él es muy probable que la Honda moderna, tal como la conocemos, no existiera. Y es que lo reconoce el propio Soichiro Honda, ¿eh? Y luego lo curioso es que los dos deciden jubilarse más o menos pronto para ser este tipo de directivos, ¿no? que encima son los fundadores de la empresa, y tampoco dejan a nadie de su cuerda a cargo, sino que bueno, dejan una gestión, ¿no? de gente válida en el puesto, ¿no? Más que bueno, esta parte me encanta, Sergio, porque eso sí que es muy, muy sutil, muy japonés, ¿no? Fíjate, a finales de los 70, a principios de los 70, Soichiro Honda también tiene muchas luces, pero también tiene algunas sombras, como cualquier ser humano, ¿eh? Y empieza a ver por primera vez en las plantas nobles de la compañía la sensación de que es demasiado intrusivo y de que quizás se ha quedado anticuado respecto, por ejemplo, a algunos procesos de producción, ¿no? Y Fujisawa lo cree, Fujisawa también lo piensa. Pero fíjate, ¿esto cómo se hubiera solucionado en Occidente? Pues con un golpe de Estado en las plantas nobles. Vuelvo al ejemplo de Steve Jobs, cuando a él le echan de Apple, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué hace Fujisawa? Y esto sí que es muy japonés. Dimite él. Yeah. Dimite él. Y Soichiro Honda se da cuenta del mensaje, lee perfectamente el mensaje, y él pues se va con su amigo en 1973 y le da la presidencia de la compañía a Kawashima Kiyoshi, que fue el primer graduado universitario en ingresar en la empresa. Es decir, intentó que la compañía quedase en manos de alguien que la quería, ¿no? Y de alguien que la sentía. Él era muy crítico con el tema del nepotismo. O sea, él prohibió, y esto es algo que la Honda que sigue vigente en Honda actual, o sea, él prohibió que los altos ejecutivos colocasen a sus hijos en cargos de responsabilidad, ¿vale? Decía que no importa lo brillante que sea el fundador, no hay garantía de que su hijo también lo sea, y que la compañía tiene que ser dirigido por alguien con cualidades de liderazgo, más allá de quien sea su padre. Eso no significa que no se pudiese trabajar en Honda si eras hijo de alguien que estaba dentro, pero tenías que empezar desde abajo. Tenías que empezar desde la distribución o desde la cadena de montaje y después demostrar que eras bueno y promocionar igual que cualquier otro. De hecho, él lo hace así con su hijo, con Hirotoshi. Le crea Mugen, que es la compañía de preparación de vehículos, pero no lo pone de director inmediatamente, no, lo pone abajo a conocer el oficio, a aprender el oficio, a trabajar con los ingenieros, y cuando consideran que Hirotoshi Honda está preparado para dirigir Mugen, entonces llega a la dirección de Mugen. Y esto hoy en día en Honda sigue muy presente. De hecho, era una de las cosas en las que Soichiro más insistió, en evitar el nepotismo. Recuerda que es totalmente diferente a la concepción que se tiene en Europa de una empresa familiar. Una empresa familiar es ¿qué es lo habitual? Pues que el dueño y fundador inmediatamente coloque a su hijo en algún cargo directivo para que aprenda a gestionar. No, Soichiro Honda lo hace al revés. Dice, que aprenda desde abajo, a distribuir, a llevar un camión, a estar en una cadena de montaje, en fin, donde aquella persona pues mejor puede realizar su función, pero desde abajo. Gonzalo, ya el 5 de agosto del 91, Soichiro fallece con 84 años y hay 62.000 personas que van a rendirle tributo. ¿Con qué anécdota te quedas para resumir un poco esa vida? ¿O qué nos cuentas un poco de resumen de decir, este fue Soichiro Honda? Mira, los japoneses son de natural discretos. Soichiro Honda, incluso ya jubilado, se jubiló joven, relativamente joven, tú lo has dicho, con 60 y pico años,
En una entrevista dijo algo tan poco japonés como: si no practicase sexo y dejase de beber buen whisky, debería abandonar la vida de empresario. Era un hombre, lo hemos dicho, que quiso hacer las cosas a su manera, que fue un verso suelto en la rigidez nipona de su momento, y fue en muchos aspectos el primer empresario moderno por su manera de entender la gestión empresarial desde la tecnología, sí, pero también desde el trato humano. Pues eso, yo creo que una manera perfecta para definir a este gran personaje del que nos has contado un montón de cosas que no sabíamos. Lo he dicho alguna vez, Soichiro Honda tiene una película. Sí. Espero que algún día alguien la haga. Se ha hecho de Ferrari, se ha hecho de Ferruccio Lamborghini, se ha hecho de Steve Jobs, se ha hecho de Enrico Piaggio, se ha hecho de grandes visionarios como él que crearon también marcas globales, pero Soichiro Honda tiene una película porque es un personaje absolutamente fascinante y absolutamente poliédrico. Alguien, insisto, que quiso hacer las cosas diferente, al que no le importó la rigidez de la sociedad japonesa y que buscaba continuamente el contacto humano como gasolina para su actividad empresarial. Genial, Gonzalo, tu entrega, como siempre, de historia en este podcast. Y a ver si con todas las plataformas que hay, dentro de poco vemos ese documental o esa peli que se merece, como bien dices, Soichiro Honda. Muchas gracias y espero que nos escuchemos pronto de nuevo. Ya sabes que cuando tú me llamas, yo voy. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Desde Pit Lane. Como ya hemos dicho al inicio del episodio, hoy tenemos con nosotros a Gabriel Marcelli, piloto del Repsol Honda Trial Team, que viene de ganar uno de los 2 días en el Campeonato de España de Trial. Hola Gabri, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, animado, la verdad es que preparado para apretar esta temporada. Sí señor, un placer tenerte aquí, porque eras casi el piloto Honda que nos faltaba por estar en el podcast. Oye, antes de meternos de lleno en la actualidad de la competición, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios y cómo ha sido tu carrera deportiva hasta llegar al equipo más potente del Mundial. Pues bueno, mis inicios realmente fueron en motocross y en enduro. Yo no salté al trial hasta que tenía 8 o 9 años más o menos y fue de rebote. En mi cabeza no estaba hacer trial, mi padre de hecho nunca había hecho trial y yo comencé pues con 4 años haciendo motocross. De hecho competí con Jorge Prado, con Rubén Fernández, con pilotos de motocross en el campeonato gallego. Y con 8 años me pasé al enduro. Y bueno, como un refuerzo para el enduro, un amigo de mi padre nos recomendó que comprásemos una moto de trial y que empezáramos a hacer algo de trial para mejorar en el enduro. Y bueno, pues así comenzamos. Pues eso, yo con 8 años a hacer un poco de trial como un refuerzo para el enduro y poco a poco cada vez me fue gustando más. En el 2010 empecé en el campeonato gallego y cada vez empecé a dejar más de lado el enduro, que era en lo que me quería centrar en un primer momento, para centrarme más en el trial. Y así año, y ya bueno, en el 2017 ya decidí mudarme para aquí, para Cataluña, y ya tomármelo pues bueno, de una forma mucho más profesional la moto de trial, ¿no? Y pues poco a poco fui escalando hasta que llegué al Repsol Honda Team, que al final pues yo creo que es el equipo de ensueño de cualquier piloto que empieza en el mundo del trial. Qué curioso, que tus comienzos estuviesen ahí en el enduro y en el motocross. ¿Y qué ha pasado también con esta generación de gallegos excepcionales que tenemos en off-road? Tú los has nombrado con Jorge Prado, Rubén Fernández y contigo. Algo ha pasado ahí, ¿no? Sí, algo especial debió de pasar esos años, no sé el qué, pero tengo fotos de ellos, junto con ellos cuando teníamos pues esos 7, 8 años, hacíamos el campeonato gallego de motocross y además corríamos en la misma categoría. Rubén tenía un año más que yo, Jorge un año menos y quedábamos pues clasificados también así por orden, ¿no? Cuando eres pequeño también supongo que se notan mucho las edades. Jorge en aquel momento también hacía bastante trial, yo recuerdo que él compaginaba el trial con el motocross y yo en aquel momento solo hacía motocross. Después yo salté al trial, empecé a dedicarme más al trial que al motocross o que al enduro y él hizo todo lo contrario. Él empezó a dejar un poco de lado el trial y encontró como su sitio más en el motocross, ¿no? Entonces, digamos que cruzamos caminos. Con 8 o 9 años más o menos cruzamos caminos. Yo me fui para el bando en el que estaba él, para el trial,
y él se metió más hacia el motocross. Y mira, cada uno por su sitio fue escalando y pues mira, ahora mismo está pues eso, Rubén, está Jorge, estoy yo, como cantera gallega, ¿no? De aquellos años, pues ahora mismo en los mundiales. Muy bien, me parece que habéis hecho un buen cambio y me parece muy bien que haya gallegos en lo más alto de las disciplinas. El trial es una disciplina muy técnica y también física, ¿no? Y desde fuera a veces no es fácil llegar a entender, ¿no?, esa complejidad. ¿Cómo te preparas tú para llegar al máximo nivel? O sea, ¿cuánto y cómo te entrenas? Sí, bueno, el trial la verdad es que como todas las disciplinas al final no creo que haya ninguna disciplina que sea sencilla y fácil, pero bueno, sí que el trial posiblemente sea de las más complicadas, al menos dentro del mundo de las dos ruedas. Es muy completa y prepararse es un poco complicado debido a esto, porque bueno, tienes que cuidar muchos aspectos físicos. En mi caso, lo que vendría a ser una semana normal de entrenos, vendría a ser pues entreno en moto todas las mañanas de lunes a viernes, es decir, 5 días a la semana de moto, unas 4 horas más o menos de entreno técnico encima de la moto, haciendo zonas, haciendo pues eso, pasos técnicos. Y después por las tardes lo complemento con unas 2 horas más o menos de gimnasio, que dependiendo de si estamos en temporada o en pretemporada, metemos también un poco de bici para hacer un poco más de fondo, un poco más de cardio, o entrenos más de volumen, más de fuerza máxima, de pesas. Eso dependiendo un poco de la parte en la temporada que estemos, porque bueno, al final en el trial necesitas un poco de todo, ¿no? Necesitas tener mucho fondo, necesitas ser ágil, necesitas tener movimientos rápidos, pero a la vez estar fuerte físicamente y hacer movimientos potentes. Entonces, digamos que necesitas un poco de todo. Es una disciplina un poco complicada. En ese entreno tengas que meter de todo tipo de entrenamientos. Ya me imagino que no tienes un minuto de descanso. Este es tu tercer año en el equipo. El año pasado estuviste en el podio y terminaste tercero en los 2 mundiales y en el nacional. ¿Qué tal llevas la presión de luchar en 2024 por estar arriba, no en lo más alto? Pues de momento la verdad es que la llevo bastante bien. Desde luego, al final, bueno, no es fácil, ¿no?, trabajar con presión. Cada año sí que noto que tengo un punto más de presión. Creo que el año en el que más me afectó posiblemente fue el año en el que entré en el Repsol Honda Team. Ese año sí que noté que la presión en las primeras carreras me afectó demasiado y ya fue un hándicap para mí, me condicionó un poco. Luego conseguí como estabilizarme un poco más y llevar un poco mejor los nervios y ya en las siguientes carreras, pues bueno, conseguí, digamos, pilotar mejor, ¿no? Sin tantos nervios. Pero bueno, ahora mismo sí que vengo a hacer una muy buena temporada. La temporada pasada, la verdad es que, bueno, quedé muy contento con cómo cómo fue todo el año, a pesar de que por desgracia tuve varias lesiones durante la temporada que me impidieron llegar todo lo preparado físicamente que me hubiese gustado a algunas carreras. Al menos sé que para este año llego mejor físicamente, llego mejor técnicamente también. Y a pesar de tener ese punto extra de presión, porque la temporada pasada fue bien y aquí ya te exigen un poquito más, ya si el año pasado fue tercero, ahora ya quieren un segundo. Y si este año es un segundo, el año que viene van a querer un primero. Entonces, bueno, digamos que siempre empujan y pues bueno. Pero bueno, no, estoy contento. La verdad es que creo que he empezado bien la temporada y creo que sabré llevar bien la presión y que puede ser un muy buen año para mí. Vamos a seguirlo desde aquí y animamos a todos a que estén pendientes de los mundiales de trial. Os he visto juntos, a Tony y a ti, y diría que tienes una buena relación con Bou. ¿Cómo es competir a su lado y qué hay que hacer para ganarle? Pues sí, la verdad es que Tony y yo nos llevamos muy bien. Es muy fácil trabajar con Tony. Es una persona súper humilde, súper llana, súper campechana. Siempre que te puede te echa un cable, no tiene problema ninguno en ayudarte y le gusta entrenar además con gente de nivel, con sus rivales para, al final, le motiva, ¿no? Se pica y le motiva, le ayuda a mejorar a él también. Entonces, bueno, creo que en ese sentido hacemos un buen equipo. Y trabajar con él, pues es eso, es fácil. Copiarle, intentas copiarle en todo lo posible, ¿no? En cuanto a, pues eso, forma de entrenar, en cuanto a visualización de zonas. Por suerte, como te decía, no se corta nada a la hora de darte consejos y eso creo que a mí también me ayuda a evolucionar bastante como piloto. He notado que desde que entré en el Repsol Honda Team, pues año a año él me ha ido dando más consejos, he ido aprendiendo de él, me he ido empapando, ¿no?, un poco de su experiencia y de su sabiduría y poco a poco pues noto que cada vez estoy un poco más cerca. Ahora bien, para ganarle, bueno, habrá que formular alguna poción mágica, ¿no?, que me haga tener un punto más que él, porque solo con copiarlo no creo que sea suficiente. Habrá que descubrir algo especial.
Bueno, cada día estás más cerca. En el arranque del Campeonato de España has luchado con Jaime Busto, os repartisteis las victorias en la primera carrera. ¿Cuáles son tus expectativas para este año en el campeonato y cómo fue esa carrera? Pues las expectativas para esta temporada son las de, bueno, ganar el Campeonato de España. Al final es el objetivo que nos marcamos. Ganar que eso, Campeonato de España y ganar, pues bueno, las máximas carreras posibles, ¿no? Y el arranque de temporada ha sido muy bueno. Empecé el sábado con un segundo puesto, muy cerquita de la victoria. Se nos escapó por muy poco, por unos errores que cometí en la zona 11 y 12 ya. Y después, pues bueno, sabía que eran errores que podía corregir para el domingo y eso hice, ¿no? El domingo afinar un poquito más, corregir esos errores de más y bueno, la verdad es que en todo el fin de semana me noté muy bien encima de la moto, muy cómodo, el equipo trabajó de 10, creo que tuvimos muy buena comunicación, muy buen feeling y creo que se notó a la hora de hacer las zonas y obviamente no en los resultados. Entonces, bueno, cara a esta temporada yo me veo en muy buena forma física, muy buen nivel técnico y creo que pues eso, tengo nivel para luchar por el campeonato y para ganar carreras, que bueno, por ahora pinta bien la cosa. Eso está muy bien. Y en cuanto a los mundiales, ¿disfrutas más el Trial GP, que es el outdoor, o el X Trial, que es el indoor? Pues es bastante diferente. Yo creo que disfruto más el Trial GP, es una carrera más larga, más extensa, dura más horas, te permite cometer más errores, ¿no? Durante la carrera. El X-Trial son reglamentos bastante diferentes, mucho más intenso, la carrera en sí dura mucho menos tiempo. Creo que se me da mejor el Trial Indoor por mi constitución, por mi forma de pilotar encima de la moto, pero pienso que disfruto un poco más el Trial GP, el Trial al aire libre, por lo que dura la carrera, la capacidad de poder cometer errores, de poder corregirlos, tienes un poco más tienes un poco más de margen, ¿no? Para equivocarte, tienes sitios donde puedas recortar esas distancias otra vez, cosa que en el indoor, pues digamos que te lo juegas todo a una moneda, a una carta, en la que tienes tres tiros para tirar. Si uno de esos te sale mal, tanto lo puedes hacer muy bien como muy mal. Es un poco más radical el campeonato indoor. Bien explicado eso. Si tienes que hacer un pronóstico sobre ti este año y tienes suerte con las lesiones que te han mermado estos años pasados, ¿dónde te ves a final de temporada? Pues yo creo que si las lesiones me respetan durante todo el año, me veo luchando con Tony pues por ganar carreras. Creo que ahora mismo ya tengo un nivel, ya lo tenía creo que el año pasado, un nivel muy alto, lo que pasa que pues bueno, debido a las lesiones no conseguía terminar de cuadrar las carreras, pero a nivel físico no estaba al 100%, pero bueno, creo que este año llego un poquito mejor técnicamente y desde luego mejor físicamente, por lo que bueno, me veo pues eso, rivalizando con Tony carrera tras carrera. No creo que esté preparado todavía para ganar un campeonato porque, bueno, para eso no solo hay que tener un buen nivel técnico, sino que también hay que estar bien preparado mentalmente y tener mucha experiencia. Pero bueno, sí que me veo rivalizando carreras con Tony y ya que el año conseguí un tercer puesto sin estar al 100% físicamente, en la general, creo que este año me puedo llevar el subcampeonato. Así que esos son los objetivos. Tony Bow, que bueno, has hablado mucho de él, y Jaime Busto, que también lo hemos mencionado, son tus principales rivales, pero también fueron tus compañeros en el equipo español para el Trial de las Naciones, ¿no? Que volvisteis a ganar. Me imagino que es una experiencia increíble esa. Sí, la verdad es que el Trial de las Naciones es una experiencia súper bonita. Hace que hagas piña al final, pues eso, obviamente con Tony, que ya a ser compañeros es más fácil, ¿no? que tengamos buena relación y hagamos buena piña, pero con Jaime, que de normal me lo encuentro en las carreras como un rival, pues en el Trial de las Naciones al final es un compañero de equipo. Está bien porque la verdad es que también conoces pues a los que van a ser tus rivales durante la temporada, los puedes conocer un poco más de cerca, ¿no? Hacerte un poco más amigo de ellos, nos llevamos bien, pero siempre hace que estreches un poco lazos. Y no sé, la verdad es que es una experiencia súper bonita y estoy muy contento de que fuese seleccionado el año pasado y espero que este año también vuelva a ser seleccionado y podamos llevarnos también el Trial de las Naciones. Seguro que sí, continuáis con esa historia de éxito ahí en el trial español que lleva dominando el mundo desde hace bastante. Gabri, lo has explicado todo súper bien. No has hablado para nada como amenazaron Bow y Fuji el otro día que nos encontramos. Sí, es un poco diferente, ¿no? Al final, cuando estás con Tony o con Fuji, estás de una manera, cuando estás, pues eso, solo estás de otra, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que tenemos una muy buena relación los tres, nos entendemos todos muy bien, nos llevamos, ya te digo, muy bien y creo que hacemos un muy buen equipo. Y bueno, ya el año pasado los resultados fueron muy buenos
yo creo que este año podrán ser un poquito mejores. Genial, Gabri, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte esta temporada en todos los campeonatos. Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. Terminamos este episodio, en mi caso, conociendo un poco más a Gabri, uno de los mejores pilotos de trial del momento que no había tenido la ocasión de entrevistar hasta ahora. Y la verdad es que es muy cercano y habrá que prestarle atención por el potencial que tiene. Gonzalo nos ha terminado de contar todas esas intrahistorias poco conocidas de Soichiro, al que después de los episodios en los que hemos hablado de él conocemos mucho mejor y además le hemos rendido un merecido homenaje para el 75 aniversario de su marca. Santi nos ha puesto los dientes largos con la última evolución del Africa Twin, que se afina para perfeccionar un concepto muy interesante en esta época en la que las trail de aventura son tan queridas. Un placer, como siempre, compartir este espacio con vosotros. Nos escuchamos el mes que viene, que ya os adelanto que va a tener mucha acción. Un abrazo. Hola, ¿me puedes decir qué tiempo hará este fin de semana? Tendremos cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas, cosa que no debería impedir que salieras con tu Honda, porque los auténticos moteros no miran el termómetro.